con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Amén. En estos días escuchaba a un hermano que decía algo que es muy certero, y él decía que hay veces ponerle nombre a la predicación puede ser peligroso, porque puede que uno se desvíe un poquito del tema, pero yo tengo la certeza de que este tema el Señor me lo dio y Él me lo confirmó. Entonces se los quiero compartir a ustedes, y es: con mi testimonio puedo ganar un alma. Amén. Hermanos, en nuestra vida como cristianos debemos de cumplir una serie de mandatos que Dios nos ha dejado y actuar conforme a lo que Él nos demanda, llevar una vida santa y agradable. Pero a lo largo de nuestro camino en esta vida cristiana nos desviamos a veces un poco, porque a veces prima más lo que nosotros creemos correcto. Pero yo tengo una pregunta: ¿nos vamos a salvar por lo que Dios nos demanda o por lo que nosotros creemos correcto? Por lo que Dios nos demanda. Amén. Muchas veces en nuestro pensamiento humano nos dejamos quizás envanecer por muchas cosas y desviamos un poquito la mirada, porque quizás el mundo nos va influenciando poco a poco, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. En estos días en una predicación, no recuerdo qué hermano decía, fue en la semana juvenil, que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Amén. Entonces nuestra ciudadanía no está acá, estamos aquí. Va a ser algo momentáneo, quizás para nosotros sea largo, porque nuestro pensamiento humano es quizás un poco corto y no comprendemos muchas cosas, pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Entonces, aunque estemos aquí habitando con el mundo, no hacemos parte del mundo. Amén. En nuestra vida cristiana, hermanos, sin duda no solamente nos afecta a nosotros. Nuestra vida cristiana afecta a todas las personas que están a nuestro alrededor, pero no solamente a los que hemos sido bautizados, no solamente afecta al hermano que usted tiene al lado, afecta a su familia, afecta a sus amigos. Pero cuando digo la palabra afecta, no lo digo de una manera negativa, lo digo de una manera positiva, porque eso que usted es puede influir en la vida de esas personas que están en su vida cotidiana. Amén. Según este tema que el Señor me ha dado, voy a dividir la predicación, por así decirlo, en dos partes. Uno es el testimonio personal y el otro es el testimonio de la congregación. En el testimonio personal vemos, como lo acabo de decir, que en nuestro día a día nos relacionamos con muchas personas. Nos levantamos, está nuestra familia, están nuestros padres, nuestros hermanos, aquellos que tengan sus esposos, esposas, sus hijos, los que vivan con más familiares. Luego salimos, están nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestros vecinos, pero también hay personas con las que quizás nos encontramos, con las que compartimos en el bus, con las que compartimos en un supermercado, en un restaurante, tantas cosas. Y es por eso que nuestro testimonio debe de ser limpio, siempre debe de ser agradable, porque principalmente, por ejemplo, a las mujeres cristianas, ¿por qué nos diferencian? Por el vestir, ¿cierto? Entonces, qué bonito, hermanos, es, y yo me siento orgullosa. De pronto alguien dirá: ay no, a mí que me digan que si soy cristiana o evangélica, qué pena. Pero de verdad, hermanos, que cuando a mí alguien me dice, te hago una pregunta, ¿tú eres cristiana? A mí, hermanos, eso me llena de tanta felicidad, porque yo digo: Señor Jesús, si esa persona ve en mí que yo soy cristiana, es porque algo estoy haciendo bien, es porque verdaderamente tú estás obrando en mí, porque yo humanamente quizás me equivoque, pero tú la obra que inicias, tú la perfeccionas cada día, Padre Celestial. Entonces para mí es un gran orgullo cuando alguien me hace esa pregunta: ¿eres cristiana? O aún incluso algunos que le dicen a uno: ¿usted es evangélica? Pues ellos dicen de manera como despectiva, creyendo que uno se va a ofender, pero yo me lleno de gran felicidad y con mucho orgullo digo: amén, gloria al Señor, sí, yo soy una hija del Señor Jesús. Entonces, hermanos, sabemos que como cristianos tenemos una meta mientras estemos en la tierra, y es ganar almas para Cristo. Y si bien no siempre podemos hablar de Dios por alguna circunstancia, por los afanes de la vida, o porque quizás nos da temor porque decimos: ay, Dios mío, es que a mí me da miedo porque cuando yo voy a hablar de tu palabra, a mí se me olvidan todos los versículos, a mí se me olvida qué es lo que tengo que decir. Pero mira, hermanos, en estos días el hermano Francisco predicaba
Y esa predicación fue una de las de que a mí me confirmó esta palabra, y me llegaba y la tomé tanto para mis hermanos, porque él decía, y es algo que yo a lo largo de mi vida cristiana siempre lo he sostenido, y es que quizás a muchas personas la única manera de evangelizarlas va a ser por medio de nuestro testimonio. Muchas veces usted y yo no vamos a tener que decir una sola palabra, sino que con nuestra manera de vivir esas personas se van a ver impactadas positivamente, porque van a ver que el Señor Jesús está con nosotros, y van a decir, por ejemplo, cuando alguien nos conoció cuando éramos ese viejo hombre, y nos ve a los años y nos dice, hasta es tan diferente, o sea, veo en ti una cosa tan bonita, siento, o sea, tú me hablas y yo siento como una paz. Hermanos, qué orgullo. ¿Y cómo se sentirá el Señor? Si usted y yo nos sentimos felices de que esa obra se vea, usted se imagina lo que siente el Señor Jesús cuando alguien ve esa obra de Él en nosotros, porque no es para vanagloria. Esas almas, las almas para el reino de Carolina, las almas para el reino de la hermana Miriam, de la hermana Mónica, de la hermana Juliana, no. Son almas para el Señor Jesús, que simplemente nosotros somos esas herramientas que Él usa, pero como herramientas nos debemos de sentir orgullosos que el Señor Jesús puede hacer esa obra en nosotros. Es muy importante, hermanos, y yo creo que no debemos olvidarlo. Muchas veces pensamos que el testimonio es netamente cómo nos vestimos, y no solamente las mujeres, porque a veces nos equivocamos, los hombres a veces también no se visten de la manera adecuada. Un hijo de Dios debe vestirse, bueno, no sé, así suene un poquito fuerte, pero como un verdadero hombre, un hombre también decoroso en su manera de comportarse, en su manera de vestirse. La vestimenta no es netamente algo que se nos demande a las mujeres, amén. Pero si bien nuestra vestimenta es importante porque de alguna manera es una carta de presentación que tenemos a los demás, hay muchas otras cosas que pasamos por alto en la vida cotidiana. Algunas cosas son nuestras buenas obras, el no mentir, aprender a perdonar, hermanos. Perdonar a veces se nos dificulta tanto, pero si el Señor verdaderamente ha hecho esa obra en nosotros, perdonar no va a ser tan difícil, porque el Señor Jesús es el que obra en nuestras vidas. Él es el que lo imposible lo hace posible, amén. Amar a nuestros hermanos, meditar en la palabra de Dios, rechazar las vanas promesas del mundo. Entonces, hermanos, cuando el Señor me daba este tema, se venía a mi mente algo en cuanto al testimonio familiar, que hace parte de nuestro testimonio personal, y es, hermanos, en nuestro núcleo familiar. Yo le he preguntado en algunas ocasiones a niños, a adolescentes, incluso a algunos jóvenes: ¿en tu casa hacen devocional? Y es muy triste, hermanos, que algunos digan: en mi casa nunca hacemos un devocional. Otros que dicen: sí, pues de vez en cuando hacemos una oracioncita, de vez en cuando. Pero ¿sabe qué es lo más triste, hermanos? Una respuesta que es: devocional, ¿eso qué es? Orar, mis papás no oran, yo nunca los veo orando. Nada más cuando hay un problema yo lo veo, pues que sí me dice que venga ore, pero en mi casa no. Devocional, hermanos, sí es cierto, en el nombre del Señor se los digo, o sea, me han dicho: devocional, ¿qué es eso? Niños criados en el evangelio, adolescentes y jóvenes que me han dicho que jamás en su vida se ha hecho un devocional en sus casas, que jamás como familia han llegado a orar para agradecerle al Señor, para presentar sus peticiones delante del Señor. Yo invito a los hermanos a que bueno, acá está la imagen, hermanos, y qué rico, hermanos, que tuviéramos menos de esto y tuviéramos más de esto. Hoy en día decimos que no, que es que las cosas no son como antes, que el mundo cada vez va más deprisa, que cada vez tenemos menos tiempo. Entonces que por eso cuando a la hora de orar por la noche, el devocional, es que no, hermana, es que no hay tiempo, porque es que vea, yo llego del trabajo, los niños llegan del colegio y ya estamos tan cansados que hacemos una oracioncita cada uno en su pieza y ya cada uno se acuesta a dormir. Pero ¿cuántos antes de acostarse sí tuvieron tiempo para verse la novela, para verse el reality, para sentarse a hablar, a tantas cosas? Pero cuando llega la hora de orar,
nos da pereza o estamos cansados o simplemente no hay tiempo. Entonces, hermanos, es vital. Y no solamente de padres a hijos, ese testimonio de la oración, también puede ir de hijos a padres, porque en ocasiones el que es bautizado de la casa es el hijo. Entonces qué bonito que también de padres a hijos se vea, de hijos a padres, perdón, se vea ese ejemplo y haya esa exhortación para orar y para buscar más del Señor. Amén. Dentro de las labores de un padre cristiano está el inculcar a los niños el temor por las cosas de Dios. Y este temor no me refiero a un temor netamente de ay, qué miedo Dios, es que Dios me va a castigar. No, ese temor es por ese respeto hacia las cosas de Dios, ese celo por las cosas del Señor. Entonces, hermanos, qué bueno fuera que hubiera más padres amorosos. Miren, hermanos, yo quizás me voy a referir mucho a adolescentes porque ha sido con los que más he podido trabajar, y es triste como algunos expresan que es que en sus familias no reciben afecto, que no hay cariño, que los papás no saben sus problemas, que los que escuchan sus problemas son sus maestros o sus amigos, porque sus papás no están enterados de lo que sucede en sus vidas. Qué triste es que los niños digan que sus padres cristianos los tratan con malas palabras. Eso no es testimonio, hermanos, porque créanme que todo eso, ustedes dirán, es que están muy pequeñitos, el que se va a acordar de eso. Hermano, los niños guardan todo, y todo eso tarde que temprano se va a ver reflejado, y que el día de mañana su hijo no tenga reproches, sino que él diga, mi papá, mi mamá verdaderamente fueron unos hijos de Dios que me dieron testimonio, que me enseñaron a seguir a Dios, que me enseñaron a serle fiel al Señor Jesús, para que más adelante no vengamos a quejarnos cuando ya no hay nada que hacer, sino que desde pequeños ellos conozcan las Escrituras, que desde pequeños ellos sepan qué es lo que se debe hacer para agradar a Dios. La otra imagen, por favor, miren esta imagen, hermanos. ¿A cuánto no nos ha pasado? ¿Cuántos no lo hemos hecho? Yo creo que esto, la mayoría no salimos limpios de esto. Y es que cuando llaman a la casa, ¿qué decimos? Diga que yo no estoy. Que la mamá le diga al hijo, diga que yo no estoy. Entonces el hijo dice, mi mamá no está. O que los hijos le digamos al papá, papá, diga que yo no estoy. O al esposo, no, sabe que diga que yo no estoy. Y quizás diremos, ay, pero es que eso es una bobada. Pues yo a eso no le veo nada de raro. Pero hermanos, desde eso, quizás tan mínimo, se da ejemplo de que no se debe mentir. Entonces en nuestros hogares el ejemplo, porque muchas veces pensamos que el ejemplo es simplemente no robar, para que mi hijo vea que yo no robo, que mi hijo vea que yo no tomo licor, que mi hijo vea que yo no fumo. Y siempre pensamos que el pecado es simplemente esas cosas grandes, pero olvidamos que pecado también hay cosas que son muy mínimas, que se van haciendo más grandes si no le ponemos cuidado a todo esto y si no lo ponemos en las manos del Señor Jesús. Yo los invito, hermanos, para que leamos en Deuteronomio 6 del 5 al 7, Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 al 7 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y le repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces miren, hermanos, que no es simplemente algo que queramos decir. El Señor dice que todo eso que Él nos ha enseñado no solamente quede en nosotros, sino que vaya pasando en nuestras generaciones, que ese testimonio con nuestros hijos se guarde, que ese testimonio con nuestra familia se guarde. Amén. Mi mamá, desde muy joven, bueno, todavía estoy joven, pero desde que era una adolescente siempre me decía, nos decía, familia que ora unida permanece unida. Y yo recuerdo que en mi adolescencia, cuando yo aún no era bautizada, ella decía, vamos a orar. Ay, hermanos, usted no sabe el sueño que a mí me daba cuando yo escuchaba esas palabras. Yo decía, vamos a orar. Yo no, ahora sí, ya sí me dio sueño, ya sí me voy a acostar. No, orar, mami, mañana no, que no. Y me hacía la dormida, hermanos. Me hacía la dormida y mi mamá entraba a mi cuarto y yo recuerdo que ella ponía sus manos y oraba por mí.
O a veces me decía, no hija, ven, vamos a orar. Yo le decía, no mami, es que tengo mucho sueño. Y ella me decía, no hija, venga, que hay que agradecerle al Señor. Y yo me sentaba y hacía de todo, hermanos, menos orar. Pero ella perseveraba. Y hasta el día de hoy yo tengo eso en mi corazón, de que mi madre desde muy niña me enseñó el valor de la oración. Me enseñó que por todas las cosas, prima cada día, al levantarme, darle gracias a Dios. Y al acostarme, igualmente darle gracias al Señor por todo lo que me concedió, porque me libró un día más. Entonces, hermanos, qué bonito fuera que esos valores cristianos que quizás se han ido dejando tanto a un lado, los retomemos. Muchas veces uno cuando habla con hermanos escucha que dicen, no, es que la iglesia ya no es lo mismo. Es que yo me acuerdo que hace años la iglesia eso era mejor dicho. Pero hermanos, aún hoy puede ser así. Y puede ser aún mejor, porque el mismo Dios de esa época es el mismo Dios que hoy tenemos usted y yo. No depende tanto de Dios, porque es que Dios no se va, Dios permanece. Los que nos vamos, los que nos alejamos, los que desviamos el camino, somos cada uno de nosotros. Entonces decimos, es que Dios no está. Dios sí está. El que no está consagrado es usted y yo, no somos nosotros. Los que no estamos buscando al Señor somos nosotros. Los que no estamos orando somos nosotros. Yo le aseguro, hermano, que si usted se postra con un corazón sincero delante del Señor, Él está ahí porque está. Pero ya si usted viene y se postra delante del Señor simplemente por un rito más que usted hace cuando viene a culto, no espere sentirlo, porque si usted no viene con un corazón contrito y humillado, si usted no viene verdaderamente buscando el rostro del Señor, sino que usted simplemente se arrodilla porque lo vean arrodillarse, así no es, hermanos. Entonces tenemos que dejar de decir que el tiempo pasado fue mejor, porque este también lo puede ser. Y en el nombre del Señor lo digo y lo declaro, que si nosotros dejamos de quejarnos, dejamos de lamentarnos y verdaderamente comenzamos a buscar más de la presencia del Señor, grandes cosas van a pasar en su vida y en la mía. Ese familiar que usted le está pidiendo al Señor, que usted le dice, Señor, es que mi familia, ¿por qué no se bautiza? Señor, es que yo les hablo de tu palabra, pero no se bautizan. ¿Por qué será que es que mi familia es tan dura para escuchar tu palabra? Usted le está dando ejemplo. Cuando usted está con su familia ahora, cuando usted está con su familia, ¿se comporta como se comporta acá? ¿O su testimonio de cristiano es simplemente cuando está en la congregación para que lo vean los pastores y los hermanos? Que su familia, y salgámonos quizás de ese núcleo familiar con el que usted vive, hablemos de todos sus otros familiares. Cuando usted está con ellos, ¿cómo es su testimonio? Siempre demandamos, Señor, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, ¿por qué no se bautiza? Pero ¿qué estamos haciendo? Y me incluyo a mí misma. ¿Qué estamos haciendo para que esas cadenas se rompan? ¿Cómo está haciendo nuestro testimonio delante de ellos? Mira, hermano, yo le voy a decir algo en el nombre del Señor Jesús, y lo digo con todo respeto, pero en nuestras familias y más la gente paisa por lo general, bueno, y no, el colombiano como tal, somos muy dados a celebrar por todo y nos reunimos en familia, y por lo general son familias muy numerosas. Entonces hacemos fiestas por el cumpleaños, por el día de la madre, el día del padre, y qué bendición para aquellos que quizás toda su familia ha sido convertida al Señor. Pero muchos aquí tenemos familia inconversa, y cuando nos reunimos a estas fiestas, ¿qué es lo que hay? Música mundana, chistes de doble sentido, infinidad de cosas, hermanos, que no hablan del Señor. Y usted y yo sabemos que cuando nos entregamos al Señor fue renunciando a todo lo del mundo. Y yo no le estoy diciendo que usted se aleje de su familia, porque a la familia hay que amarla, pero una cosa es que usted discierna entre lo bueno y lo malo. Y si su familia se enoja con usted por usted hacer lo bueno, hermano, no se deje confundir, porque la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, pero a usted y a mí se nos fue quitada esa venda, hermanos. Entonces desde hoy, si usted quiere verdaderamente dar testimonio en su familia, comience a limpiarse de todas aquellas cosas. Si usted sabe que usted está en una fiesta con su familia y comienza a sonar la canción que cuando usted estaba en el mundo le gustaba, y usted la comienza a cantar y se va dejando llevar por una, por la otra canción, usted se ríe del chiste de doble sentido que contó el tío, la tía, ¿ustedes creen que eso le agrada al Señor? Puede ser su familia, pero si el Señor Jesús nos dice que dejaremos a nuestro padre y nuestra madre
¿cuánto más a todos los demás? Es que para seguir al Señor, hermanos, y para honrarle, hay que renunciar a todo. Y vuelvo y digo, no es que dejemos a nuestra familia y no les volvamos a hablar. Y ay, no me vuelva a hablar porque es que una hermana de la iglesia dijo que sea como usted mundano, yo no le puedo volver a hablar ni hacerme con usted. No estoy hablando de eso. Hablo que toda nuestra alabanza, todo lo que salga de nuestros labios sea para glorificar a Dios. Y que el testimonio, eso que usted predica a su familia, usted lo aplique delante de ella. Porque si usted va y le dice a su familia que al Señor no le agrada esa música, pero cuando usted se reúne con ellos la canta. Si usted le dice a su familia que al Señor no le agradan los borrachos ni los fornicarios, y cuando están, usted va y le celebra todo lo que ellos hacen, ¿ustedes qué creen? ¿Que el Señor se agrada de eso? ¿Cierto que no, hermanos? Yo personalmente, yo no sé usted qué piense, pero yo lo tengo muy claro, que yo sé que esas cosas no le agradan al Señor. Y para mí primeramente el reino de Dios es su justicia, porque yo sé que todo lo demás se me será añadido, hermanos. Mira, les voy a contar algo a nivel personal. Lo voy a contar, pues mi mamá y mi hermanita me perdonan, pero bueno, no tiene nada de malo. Simplemente en mi familia, la familia de mi mamá es una familia muy numerosa, y aunque vemos algunos bautizados, también tenemos gran número de familias sin bautizar, conocedores todos de la palabra, porque a todos les hemos hablado en su momento, algunos van a la iglesia. Pero en mi familia, por lo general, en diciembre, nosotros somos de un municipio del suroeste, y todos nos reunimos casi siempre el 31 de diciembre para finalizar el año. Todos los que viven en otras ciudades, bueno, vamos allí, nos reunimos todos en familia, y siempre entonces está la música de diciembre, están los tíos que toman, los que bailan, cantidad de cosas. Y como era la familia recién convertidas, quizás estábamos allí porque no queríamos de pronto estar solas acá en Medellín las tres en la casa, entonces nos íbamos, compartíamos con la familia. Evidentemente pues uno no va a bailar ni va a tomar, pero uno está allí entre ellos. Y hace aproximadamente 3, 4 años, no recuerdo, hablábamos mi mamá, mi hermana y yo, y decíamos, donde el Señor hubiera venido anoche, cuando estábamos en medio de ellos, nos hubiéramos ido con el Señor. Nos cuestionamos duramente, porque así debe de ser, porque al Señor no solamente se le pide que nos hable cosas bonitas, al Señor también se le pide que nos exhorte cuando debe hacerlo, hermanos. Nosotros debemos de tener una manera de vivir limpia para que nunca tengamos reproche, para que esa familia sea convertida. Nosotros verdaderamente debemos de ser coherentes entre lo que predicamos y lo que hacemos, hermanos, para que no seamos considerados hipócritas con los hombres y mucho menos con el Señor Jesús, porque si usted predica y hace otra cosa, hermano, créame que eso es hipocresía. Y perdonen que sea tan fuerte, hermanos, pero es que de verdad yo me cuestiono tanto, porque a veces creemos, como lo decía al inicio, que se nos ha olvidado tantas cosas que el Señor nos demanda, y en nuestro caminar con el Señor, a medida que pasan los años, las vamos olvidando y vamos buscando cómo de alguna manera sustentar que es bueno hacerlo, que no hay problema en hacerlo, pero hay poder en el nombre del Señor Jesús, que Él quite estas vendas de nuestros ojos, que Él no permita que volvamos a nuestra manera vieja de vivir, sino que por el contrario cada día perseveremos, guardando nuestro testimonio, guardando sus mandatos, porque Él un día va a venir y nos va a juzgar. Y no solamente nos va a juzgar por la mala palabra que se dijo, no solamente lo va a juzgar porque usted se puso un jean, no solamente lo va a juzgar por cosas que creemos tan grandes, nos va a juzgar por todo lo que salga de nuestros labios, nos va a juzgar por nuestros pensamientos, nuestras obras. Entonces qué lindo fuera que cuando el Señor venga estemos limpios para podernos ir con Él. Amén. Por otro lado, hermanos, está nuestro testimonio fuera de la casa, fuera de la familia. Entonces lo decía ahorita, que nos encontramos con amigos en la universidad, en el trabajo, cuando vamos a mercar, cuando vamos en el bus, cuando estamos en todo lugar. Y como les decía también, quizás su testimonio, como usted se comporte, como usted hable, lo que usted mire, lo que usted oiga, de lo que usted se ría, cuando ese compañero cuenta ese chiste de doble sentido en la universidad y usted hace partícipe de eso y usted se ríe, eso no está bien, porque ellos van a decir, ay, mira este cristiano, míralo, es que no le gusta y míralo cómo se ríe. Porque la gente del mundo, como lo decía una vez el hermano Orbain en una prédica, la gente del mundo no sabe lo que tiene que hacer.
pero sabe muy bien lo que usted y yo tenemos que hacer para agradar a Dios. Entonces, que ellos no nos pueden reprochar, que cuando les hablemos del Señor, ellos crean. Entonces, hermanos, vean por ejemplo esta imagen. Es un muchacho, no sé si se vea bien, creo que no se está viendo muy bien. Es un muchacho sentado mirándole las piernas a la niña que va subiendo por las escaleras. Y eso no solamente lo aplico para los hombres, eso se aplica para todos nosotros como congregación, que nuestros ojos no se desvíen a lo malo, y no solamente a mirar a un hombre o a una mujer, sino que nos guardemos en todo lo que hagamos, en lo que miran nuestros ojos, en lo que dicen nuestros labios, en lo que escuchamos, en lo que pensamos, que nuestro testimonio sea intacto. Mira, hermanos, hace varios años una vez estábamos en un ayuno con la hermana Dora Luz, y ella dijo algo que a mí me quedó, a mí eso me quedó sonando en la mente. De varias cosas que ella dijo ese día que nos exhortó, la mayoría éramos mujeres, ella nos comentaba algo que una vecina del sector le había dicho. La hermana Dora está acá para que crean que sí es verdad. Y ella decía que una vecina le había dicho que, o sea, que las mujeres de acá de la iglesia se suponía que éramos diferentes a las del mundo, que entonces ¿por qué nos vestíamos igual o peor que las del mundo? Entonces imagínense, hermano, eso qué testimonio es. ¿Ustedes qué creen que, o sea, eso no es agradable delante del Señor Jesús? Porque miren, hermanos, aunque sea por una persona, el testimonio de la iglesia se puede poner en entredicho. Entonces, hermanos, debemos de guardarnos en todo lo que hacemos, cómo nos comportamos. Amén. Además, hermanos, de todas estas cosas, que quizás es incurrir en errores, también cuando hablamos de nuestro testimonio personal, hay algo en el diario vivir que olvidamos. Y si usted recuerda cómo fue Jesús, el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿cómo era Él? A ver, alguien que me diga algo, que recuerde cómo era el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Humilde, sencillo, ¿qué más? Compasivo, amén. Amoroso. Hermanos, a nosotros quizás se nos ha olvidado eso. Y cuando salimos de acá de la congregación y pasamos por el lado del indigente que se está muriendo de hambre, en nuestro corazón no sentimos nada, porque llegamos a una casa donde, aunque quizás no abunde tanto la comida, tenemos que comer porque Dios nos provee todo. Y pasamos y hasta asco nos da y nos cambiamos de cera. ¿Y cuántos hemos aprendido a desprendernos de lo que el Señor nos da y somos capaces de decirle, ¿sabe qué? Tome este pan, tome esta comida, porque es que nos hemos llenado diciendo, no, es que esos gamines, esos ganan más que yo. Ay, no, es que ese si voy me atraca. Tantas cosas que hemos perdido la sensibilidad. Pero créame que si usted y yo vamos en el nombre del Señor, esa persona no nos va a hacer nada. Y si usted en su corazón dispone a ayudarle a ese que necesita, más adelante va a ser a usted al que el Señor lo va a ayudar. Si a usted el Señor le provee, ¿qué le cuesta desprenderse de algo mínimo? Y no es simplemente de lo que le sobra. Es que tengo este pan que se va a vencer y se lo va a regalar al indigente del puente de allí. No, es aprender a desprendernos. Jesús era humilde, lo decían las hermanas. Él no necesitó de lujos, Él no necesitó de tantas cosas que nosotros en esta generación, y me incluyo a mí, siempre queremos tener más y más y más. Y siempre decimos, es que el presidente, es que los gobernadores, es que los millonarios tienen y no hacen nada por la gente pobre. Y usted y yo que también podemos, ¿por qué no hacemos? Usted y yo quizás no podemos quitarle la hambre a una población, a una nación completa, pero si usted de lo que tiene va y le da y le quita el hambre a una persona, ¿cuánto no se agradará a Dios de eso? Y eso hace parte de su testimonio y del mío, que seamos buenos, que seamos humildes y que hagamos buenas obras. Porque es que las buenas obras no fueron solamente de los apóstoles ni de Jesús cuando estuvo en la tierra. Las buenas obras también hacen parte de nosotros en nuestra vida cristiana. Amén. Allí vemos esta imagen. Y que miren, esta imagen es una mujer postrada. Yo no sé qué le pasaba a esa mujer, pero yo me imagino la desilusión, el hambre, el dolor, quizás lo que ella estaba pasando. Y vemos esa infinidad de personas pasando indiferentes. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido así?
Por este lado tenemos una persona, nada más tenía un pan, pero compartió su pan con una persona que le pidió. Entonces, hermanos, quizás diremos, es que yo no tengo para darle a todo el mundo. No, no podemos cambiar todo el mundo, nos queda muy complicado. Pero sí podemos cambiar el mundo de una persona. Qué bonito será, cuánto se agradará al Señor. Y usted cuánta paz no tendrá en su corazón saber que usted le quitó el hambre a una persona, que usted le ayudó a una persona, porque el Señor ha cambiado su vida y le ha exhortado. Amén. Hay un tema, hermanos, que lo he hablado con varias personas de la congregación, y créame que, aunque quizás es un poco fuerte, es un tema que hay que hablar, porque nos hemos vuelto una iglesia que solo quiere escuchar cosas bonitas, que solamente quiere escuchar mensajes bonitos que nos digan lo bueno que somos. Pero nos falta más humildad y pedirle al Señor que nos exhorte, pedirle al Señor que nos ayude a ser cada vez mejores. Y desafortunadamente, hermanos, no tenemos que ir allá afuera para que nos hagan mal. No. Desafortunadamente muchas veces se ve dentro de la misma congregación, y ese es el ejemplo, esa es la carta de presentación que le estamos dando a las personas que se congregan, a las personas que están acá alrededor, a las personas que están simpatizando. Estamos llenos de odios, de envidias, de rencores, de tantas cosas que debemos limpiarnos, hermanos. No podemos permitir que un hermano trabaje tranquilamente en la iglesia, porque siempre lo estamos señalando, siempre lo estamos juzgando, siempre estamos diciendo que no lo está haciendo como así. Es que si yo estuviera, yo sí lo haría bien. Es que fulanita, es que peranito. Y en vez de ayudar, estamos haciendo que el problema sea más grande. Nuestros labios se están llenando de tantas cosas, pero se nos está olvidando ser humildes y amarnos entre nosotros mismos como hermanos. No nos pueden decir cualquier cosa, porque lo más mínimo que nos dicen nos enojamos. Yo no le vuelvo a hablar. Él me volteó la cara y no me saludó, yo no lo voy a volver a saludar, que me salude el que fue el que no me saludó a mí. Esa hermana yo me di cuenta que estaba hablando de mí. Hermanos, permítame decirle que nosotros no somos como la gente que está en el mundo. A nosotros el Señor nos cambió y nos dio un nuevo corazón, y si a Él, con tantas ofensas que le hicieron, aún así dio su vida, la vida, el Señor Jesús dio su vida, Dios dio su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Jesús, por cuántas humillaciones pasó, y no solamente físicas, no solamente lo que vemos en esas películas que lo hirieron y lo dejaron así, también cuántas humillaciones verbales. La gente que él creía que eran sus seguidores, allí no lo defendieron. Cuando decían crucifíquenlo, ellos callaban quizás. Esos que decían ser sus amigos le dieron la espalda, pero él perdonó. Y si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de él, ¿por qué no podemos perdonar? ¿Por qué no podemos ser buenos con nuestros hermanos? ¿Por qué no podemos dar testimonio de ese amor de Dios? ¿Por qué nos hemos dejado cegar por tantas cosas, hermanos? Miren, hermanos, yo les digo algo en el nombre del Señor. El enemigo nos quiere cegar y nos está quitando el amor como congregación. Esa fraternidad, el enemigo la está quitando. Últimamente me he dado cuenta de tantas cosas, hermanos, que lo siento en mi corazón, y es una carga tan grande, porque uno creería que al estar aquí va a recibir amor, va a recibir consejos, va a recibir apoyo, y muchas veces lo que se recibe es todo lo contrario. Y si a usted y a mí, que hemos sido bautizados, nos duele y quizás no nos agrada, ¿usted se imagina qué piensan las personas al venir a este lugar cuando no ven esas cosas, cuando lo que predicamos quizás a veces no se ve? Y no estoy diciendo que la iglesia en general sea mala, no, sino que humanamente cometemos errores, pero cuando sabemos que los cometemos, debemos ponerlos en las manos del Señor, para que sea Él obrando poderosamente, para que sea Él rompiendo todas esas cadenas, para que esa hermandad vuelva a nuestras congregaciones, para que sea Él moviéndose, para que todos unidos trabajemos, para que el cambio se vea, para que el cambio que queremos no lo dejemos en manos del pastor, de la esposa del pastor, que no sea nada más, es que es el hermano Alex, la hermana Diana, el hermano Orben, la hermana Nubia. No, hermanos, ellos son nuestros líderes, sí, pero también usted y yo podemos hacer que esta congregación cambie. Todos unidos podemos hacer que la iglesia cambie, porque es que así como el Señor los usa a ellos, nos puede usar a nosotros. Gloria al Señor Jesús.
Hermanos, que la envidia se vaya de nosotros. Y también esa ira. Es triste que uno a veces saluda, hermanos, y siempre están malhumorados, siempre están enojados, siempre tienen una mala palabra, algo que refutar. Vemos esta imagen, la imagen anterior. Suena charro, pero es la verdad. Aún algo tan mínimo. Llega una visita, usted me quitó mi puesto. ¿Qué va a pensar esa persona? ¿Ustedes creen que va a volver acá? ¿Ustedes creen que va a querer volver? Va a decir, no, en esa iglesia hasta por un puesto pelean, yo por allá no vuelvo. Hermanos, y créame que real y ha pasado, porque quizás a veces fue algo de momento, quizás, pero es que, hermanos, debemos de ser prudentes en todo lo que hacemos, porque algo mínimo puede marcar la vida de una persona, porque todos no somos iguales. También vemos la imagen que sigue, y es, hermanos, que no podemos ver que una persona tenga frutos. Cuando vemos que el fruto de ella creció más que el mío, entonces simplemente ¿qué hago? La ataco. Porque siempre él. Porque siempre ella. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de fijarnos y mirar con recelo el fruto del otro, no procuramos que nuestra vida también dé frutos y que seamos también de testimonio para los demás? Amén. Si cada uno de nosotros, hermanos, hace la paz con sus hermanos, valga la redundancia, si cada uno de nosotros saca todo lo malo que hay en su corazón y sea sincera de verdad, ¿cuánto va a cambiar? ¿Cuánto van a cambiar las cosas? ¿Cuánta bendición vamos a recibir? Pero si estamos llenos de rencor, de resentimiento, de ira, de dolor, quizás muchas cosas que el Señor tenía para nosotros no van a suceder, porque simplemente no nos estamos disponiendo para que el Señor haga su obra y su voluntad. Hermanos, ¿saben algo? Y esto se los digo muy a manera personal, y no personal porque sea simplemente que yo lo pienso, sino que hace más de un mes el Señor me ha venido hablando. Y no solamente, hermanos, en las predicaciones, sino en mis oraciones, en los devocionales que se hacen en mi familia. Y es, hermanos, que la iglesia está en un adormecimiento. Estamos tan cómodos donde estamos. Nos hemos vuelto tan fríos cuando venimos a este lugar. A veces parece que se nos olvidara a quién venimos a adorar. A veces olvidamos quién nos salvó. A veces olvidamos que si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estaríamos acá. Porque si verdaderamente, hermanos, valoráramos esa obra que el Señor ha hecho en nosotros, cuidaríamos lo que hacemos, cuidaríamos lo que hablamos, cuidaríamos lo que pensamos, porque no tomaríamos por poco esta salvación. Mira, hermanos, yo se lo digo, yo le pido al Señor, siempre se lo he pedido, pero en los últimos días yo no sé por qué he tenido este cuestionamiento en mi vida. Y le he pedido tanto al Señor que me exhorte si lo tiene que hacer, que me haga llorar si lo tiene que hacer, que me reprenda si lo tiene que hacer, por medio de usted, por medio de mis pastores, por medio de la oración, por medio de mi madre, de quien me tenga que exhortar. Pero yo no pienso perder mi salvación por no darme cuenta de mis errores. Yo no pienso perder mi salvación porque el mundo me está cegando. Yo no quiero perder la salvación porque yo pienso que lo que yo digo es correcto. Yo quiero hacer verdaderamente lo que es agradable delante del Señor, porque aunque hace mucho nos están diciendo que el Señor va a venir, yo más que nunca siento que Él está pronto para venir a recoger a su iglesia. Y yo siento que nos hace falta tanto, que estamos cómodos con lo que hemos recibido, que ya no le buscamos con la sed y con ese fuego que antes teníamos cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos le buscamos en todo momento, en todo lugar, pero a medida que pasan los años nos volvemos más cómodos y se nos olvida que mientras más años pase, antes Él está más cerca de venir por nosotros. Y yo no quiero que cuando Cristo venga yo no tenga aceite para mi lámpara.
Yo quiero estar apercibida y estar preparada para cuando el Señor venga a pedirme cuentas de lo que yo hice. Yo quiero estar preparada para que cuando Él venga yo no tenga que decir: Señor, ¿por qué me quedé? Yo quiero que cuando Él venga yo me pueda ir a morar con Él por la eternidad. Que yo cuando esté frente a Él, frente a ese tribunal, no tenga que agachar mi cabeza, sino que lo pueda mirar a sus ojos y decirle: gracias, mi Cristo, por todo lo que me diste. Y que Él me tome en su regazo y me diga: verdaderamente fuiste mi hija. Porque yo no quiero que me digan mientras esté en la tierra que soy una hija de Dios cuando no lo merezca. Yo quiero verdaderamente merecer ser llamada hija de Dios. Y no solamente porque en mi universidad me vean como el bicho raro de la falda larga. No solamente porque en mi unidad escuchan cuando en las noches nosotros alabamos al Señor y quizás se burlen de nosotras. Yo quiero que todas esas pequeñas cosas que hemos hablado en esta noche sean rectas en mi vida. Que el Señor venga y me encuentre preparada para partir con Él. Y que cuando Él me pida cuentas, Él haya visto que yo verdaderamente cumplí mi misión de ganar almas para su pueblo. Que yo no me quedé aquí cómoda esperando que el líder de evangelismo fuera y hablara de Él. Que yo no me quedé aquí cómoda esperando que el hermano Urbén y el hermano Alex predicaran, sino que yo también, desde lo que sé y desde lo que el Señor me da, también pude ganar almas para mi Cristo, hermanos. Entonces la invitación en esta noche es a que hagamos una autoevaluación. ¿Cómo está siendo nuestra manera de vivir? ¿Cómo está siendo nuestro testimonio en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras universidades, en todo lugar? No solamente en la congregación. Hagámonos esa autoevaluación y pidámosle al Señor que nos ayude para verdaderamente estar preparados, para que cuando Él venga podamos partir con Él. Porque mire, hermanos, si lo que vemos aquí en la tierra es tan maravilloso, es tan hermoso, ¿usted se imagina cómo será aquello que dice que ni ojo vio, ni oído oyó? Deben de ser cosas maravillosas. Así, hermanos, que yo los invito en esta noche a que nos pongamos en pie. Si usted quiere allí pedirle al Señor: mire, hermanos, esta predicación, como yo les dije, quizás no sea algo cargado de tantas cosas. Quizás no son términos así súper exclusivos, o algo lleno de escatología. Pero el Señor nos quiere decir que despertemos y que guardemos nuestro testimonio, que verdaderamente seamos cartas leídas, que cuando la gente en el mundo nos vea, se cuestione qué hay en nosotros y que ellos quieran ser como nosotros, porque nosotros somos como Cristo, mis hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a perseverar hasta el fin y que sea Él guardando nuestras almas y ayudándonos para perseverar siempre en su camino. Gloria al Señor. Allí, hermano, donde está, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, quizás humanamente cometo tantos errores, pero tú conoces que yo quiero ser salvo, que yo quiero verte. Ayúdanos, Señor, para que más almas lleguen a ti, para que nuestro testimonio sea limpio y sin tacha alguna, para que cada día hayamos más glorificándote. Quita todo lo que no haya bien en nuestras vidas, Señor. Límpianos más y más. Permítenos ser agradables delante de tu presencia. Que toda nuestra vida sea una ofrenda delante de tus pies, una ofrenda limpia, una ofrenda pura, Señor Jesús. Ayúdanos a perseverar, porque en tu nombre santo hay inmenso poder, mi Cristo. Porque tú tienes inmenso poder para vencer, para romper toda cadena. Ayúdanos a no alejarnos de ti, porque tú estás tan cerca de nosotros, mi Cristo. Necesitamos más y más de ti, mi Señor. No permitas que seamos oidores olvidadizos, Padre Celestial, sino que seas tú hablándonos y ayudándonos para perseverar, mi Señor Jesús. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean solo para ti, mi Cristo. Tu nombre santo, amén.